Buenos días, mi nombre es Abraham Moreno y en esta ocasión quisiera platicar con ustedes un poco sobre los avances de investigación de maestría bajo la dirección del doctor Ricardo Cantoral en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el cual lleva por título para esta charla Raíces de Polinomios y Discapacidad Visual, refiriéndonos a este último término a estudiantes ciegos o con baja visión. El contenido de esta presentación se encuentra bajo los siguientes 4 puntos. Primero, una breve descripción de los antecedentes más relevantes para este trabajo. Posteriormente, el planteamiento del problema, así como la hipótesis de investigación que lo guía. Luego, hablar un poco sobre las operaciones gráficas y la regla de los signos de Descartes, que es el contenido matemático o el saber en el cual estamos interesados. Y finalmente, las referencias utilizadas durante las diapositivas. En torno a los antecedentes, se realizó una búsqueda de literatura científica relacionada con la enseñanza de las matemáticas a estudiantes con discapacidad visual, no solo en álgebra, sino también en geometría, en trigonometría y en estocásticos, preguntándonos principalmente qué estrategias usan para fomentar la inclusión y cómo se comportan los estudiantes ante dichas estrategias. De las más significativas para el desarrollo de este trabajo de manera muy general, nos encontramos con Hidalgo en 2011, quien menciona que hay que partir de lo concreto y de lo particular hasta llegar a lo global y lo general, además de que la interacción con la información debe ser preferentemente a través de la vía áptica, es decir, a través del tacto activo, pero que esto conlleva un ritmo de aprendizaje más lento, por lo que se debe de hacer una selección de las actividades más representativas. Por otro lado, Figueiras y Arcavi en 2015 hablan acerca de la necesidad de hacer explícito lo implícito, ya que muchas veces se obvian características de los problemas que son necesarias para la resolución de los mismos. Ahora bien, Abramson y colaboradores en el 2018 declaran sobre la importancia de que los diseños que promuevan la inclusión deben ser realizados con y para los estudiantes a los que va dirigido, ya que cada individuo es único y se debe de considerar sus actitudes y sus aptitudes. Díaz, en 2009, alude a la necesidad de los materiales manipulativos y su vinculación con experiencias previas que ayuden a significar los contenidos del alumno, mientras que García, en 2009, concuerda con la importancia de lo áptico, además de mencionar que en el caso de las discapacidades sensoriales es más común adaptar la información por distintas vías perceptuales. Finalmente, o sea, de manera más general, solo hemos encontrado hasta el momento dos escritos que hablan de discapacidad y de raíces de polinomios o de polinomios en sí. El primero es el de Figueiras y Arcavi, en el que es una experiencia en aula con un profesor ciego y dos estudiantes ciegos y uno con baja visión, en el cual el objetivo era dibujar la parábola 2x cuadrada más 4x en un geoplano, por lo cual aluden a argumentos por contradicción y al uso de los puntos singulares como lo podrían ser las raíces o el vértice. Mientras tanto, Escalante en su trabajo se enfoca en la elaboración de material didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de operaciones con polinomios de grados 1 y 2 con estudiantes con discapacidad visual, adaptando del cubarín aritmético al cubarín algebraico, o sea, ella propone este último, y un mosaico algebraico también para los polinomios de grado 2. Cabe mencionar que en el sistema de lectoescritura braille solo hay 64 combinaciones posibles y se necesita una regleta y un punzón, como los que estoy mostrando ahora, para escribir. Pero la escritura, al usar estos aparatos, se hace de derecha a izquierda y se lee de izquierda a derecha. Es decir, se va a escribir en espejo y se va a leer como usualmente se hace en carácter como uno tinta. Pero dado que son como tan pocos símbolos disponibles, sucede algo interesante. O hay símbolos con más de un significado o hay símbolos compuestos, como es el caso de los números,
que el símbolo de la A antecedido del símbolo de número se convierte en un 1, la B antecedido del símbolo de número se convierte en un 2 y así sucesivamente con las primeras letras del alfabeto. Entonces, en álgebra que hay una combinación de letras y números, pues se vuelve más complicada el problema de la lectoescritura que el problema en sí. Aquí les estamos mostrando un ejemplo tomado de Fernández en 2004 de cómo se ve una división de polinomios en tinta y cómo esto se expande bastante al momento de traducirlo a braille. Por lo tanto, nuestra problemática identificada es que el tratamiento excesivamente algebraico y algorítmico obstaculiza la interacción con los significados matemáticos, además de que los estudiantes con discapacidad visual se ven en dificultades debido a la complejidad que implica el lenguaje empleado, el cual muchas veces es más difícil que la tarea en sí, pero dado que no podemos estudiar todo el álgebra, el problema de investigación en el cual nos centramos, pues es el tema de raíces de polinomios, porque pues como ya vimos, se va a volver más complicado en el sistema de lectoescritura debido a los procedimientos, lo cual impide una interacción con los significados que subyacen en dicho tema, excluyendo a estos alumnos de la construcción del conocimiento matemático. Por lo tanto, nuestra hipótesis de investigación es que el desarrollo del pensamiento matemático mediante las prácticas es algo que sucede independientemente de si una persona tiene discapacidad visual o no. Para este trabajo nos vamos a centrar únicamente en los primeros 3 niveles de abajo hacia arriba del modelo de anidación de prácticas propuesto por Cantoral, que son el nivel de acción, el nivel de actividad y el nivel de práctica socialmente compartida. Para ello nos vamos a apoyar en lo que Farfán y Romero hablan sobre las operaciones gráficas, debido a que al sobrevalorizar los procedimientos analíticos y la algoritmización, se dejan de lado los argumentos visuales por no considerarse matemáticos, entre otras causas. En este caso, dado las características de la población, pues va a ser visual áptico. Y que esto pues se busca un manejo de un universo de formas gráficas extenso y rico en significados por parte del que aprende, para así incorporar los elementos ápticos como parte de la actividad matemática al enfrentar problemas que permitan un tránsito versátil entre los contextos algebraico, geométrico y numérico, permitiendo significar realmente los contenidos matemáticos. Y que ellos postulan que previo al estudio del cálculo se va a precisar de la adquisición de un lenguaje gráfico que posibilite esencialmente la transferencia de los campos conceptuales que se presentan como virtualmente ajenos a causa de las enseñanzas tradicionales y que se establezca un isomorfismo operativo entre el álgebra básica y el estudio de curvas, o mejor aún, entre el lenguaje gráfico y el lenguaje algebraico. Bueno, por la parte de la regla de los signos de Descartes, él establece que se puede determinar el número de raíces verdaderas o positivas, falsas o negativas, dado el lenguaje que se usaba en la época, que cualquier ecuación pueda tener como se sigue, de un más a un menos o de un menos a un más, es decir, un cambio de signo en los coeficientes. Y tantas raíces falsas como el número o negativas, como el número de veces que se encuentren en sucesión dos signos más o dos signos menos. Para el caso de los polinomios de primer grado, cuando el coeficiente principal, el signo del coeficiente principal, mejor dicho, es positivo y también el término independiente también es positivo, entonces aquí no hay un cambio de signo, por lo tanto habrá una raíz falsa o negativa, como lo podemos observar acá. Ahora, en cambio, por ejemplo, podríamos hablar de que el signo del coeficiente principal sea negativo, esto va a aludir a una pendiente negativa, y el término independiente sea positivo, va a ser una raíz verdadera o una raíz positiva, como podemos observar. Y pues para esto nos vamos a apoyar de las variables visuales ápticas de pendiente y ordenada al origen. En el caso de los polinomios de
de grado 2, pues ahora nos vamos a apoyar igual en la ordenada al origen, en la pendiente, pero además en la concavidad. Como en este podemos ver que el coeficiente principal va a ser positivo, entonces va a aludir a una concavidad positiva. El término lineal también va a ser positivo, entonces este alude a que la pendiente de la recta tangente en el punto que cruza el eje de las Y va a tener una pendiente positiva, y el término independiente es negativo, entonces va a estar por debajo del eje X. Por lo tanto, al haber dos signos más, va a haber una raíz falsa o negativa, y al haber un cambio de un más a un menos, va a haber una raíz verdadera o positiva. Y así podemos seguir analizando los demás casos cuando los signos van cambiando, como podemos ver en las gráficas. Ahora, las prácticas reportadas por Ríos en 2020 respecto a la regla de los signos de Descartes son comparar, agrupar y generalizar. Se había preparado geoplanos y se había hecho una pequeña experimentación antes de la pandemia, pero ahora con todo esto estamos preocupados pensando un poco de cómo podríamos llevar esto a cabo, dado la importancia del sentido áptico y de las demás vías perceptuales para este tipo de población, pero que dado la virtualidad, pues se nos facilita tanto como lo hubiera sido antes de esto, por lo cual estamos muy interesados en escuchar sus opiniones y sus experiencias al trabajar con alumnos con discapacidad virtual en esta nueva modalidad de la virtualidad. Entonces, estamos atentos a sus comentarios. Nuestros correos están al inicio de la presentación. Así que muchísimas gracias. Estas son algunas de las referencias utilizadas. Y por nuestra parte sería todo. Gracias.